En estos momentos vamos a presentar a nuestro joven Juan David Cetina Parra, el hombre Memo Parra del municipio de Flandes, que se ha atrevido a hablar del tema que casi nunca nadie habla, que es dignidad, dignidad, dignidad. Juan David, bienvenido, hermano. Viene su segunda parte, segundo capítulo de dignidad. De dignidad, dignidad, dignidad. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos a este programa. Dignidad, 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 como siempre lo he venido diciendo, el valor que debemos reivindicar, que debemos fomentar en todos los lugares de la sociedad. Bueno, este programa de dignidad, 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 lo voy a dedicar al proceso de paz. El proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba. Y inicio con esto, algo muy sencillo. Hay muchas personas que al diario vivir dicen cómo es que le van a dar impunidad a esos terroristas, a esos guerrilleros que han masacrado. Claro que la guerrilla cometió actos en contra de la comunidad y eso hay que decirlo, ¿no? Tampoco hay que ocultar las cosas. Pero ¿por qué un pobre pide la guerra cuando ellos son los que tienen que ir a la guerra? Porque cuando el rico llega a mandar en el ejército, es el capitán, es el coronel, es el general. El pobre es el que tiene que ir a enfrentar al otro pobre, porque aquí es una guerra entre pobres, ¿cierto? Hay una guerra entre campesinos pobres y entre otros campesinos pobres que desafortunadamente por la falta de oportunidades tienen que ir a prestar el servicio militar, que no debería ser obligatorio, ¿cierto? Porque supuestamente la Constitución dice que hay objeción de conciencia, libertad de conciencia, libertad de expresión, ¿cierto? Pero a la vez se contradice porque a la vez en un artículo de la Constitución dice que todos los jóvenes deben ir a prestar servicio militar. Entonces es contradictoria la Constitución de 1991. Por eso es necesario que haya una nueva Constitución, que se llamaría una constituyente, para reformar los vacíos que tiene la Constitución del 91. Si en realidad uno se pone a mirar si la Constitución del 91 se aplica en las sociedades, no es muy cierto, ¿cierto? La Constitución, como al igual como muchas leyes que tiene este país, porque Colombia es uno de los países que más tiene leyes, tantas leyes, y en realidad muy pocas se aplican en la praxis social. Entonces, tenemos personas que quieren que la guerra siga, pero como dijo el Papa, es que hay gente que quiere que siga la guerra porque ellos son los que venden las armas. Entonces a ellos como no, que se les acaba el negocio, la guerra es un negocio. Se ha convertido en un negocio tanto para el gobierno como también se había convertido como para la guerrilla, ¿cierto? Pero se decide entonces dialogar en La Habana, por fases. La guerrilla presenta unos puntos como las reformas agrarias para que se le dé tierra a los campesinos que han sido desprotegidos, empezando por los TLCs que fueron implementados en el gobierno Uribe, ¿cierto? Fue el primer TLC que se dio, Tratado de Libre Comercio. El problema del Tratado de Libre Comercio es que el campesino de Colombia no es apoyado por el gobierno, en cambio que el campesino de otro país que está con el TLC sí es apoyado. Entonces aquí no tenemos, los campesinos no tienen la maquinaria para producir tantos alimentos, y entonces cuando van a competir contra otros países quedan por debajo, ¿cierto? Entonces el problema del Tratado de Libre Comercio, además que casi que no paga impuestos, eso prácticamente, eso entra así. Entonces la guerrilla presentó una reforma agraria que se aprobó, pero no sé, lo veo muy duro que de pronto el gobierno lo pueda cumplir, ¿cierto? Porque otra cosa es, bueno, el proceso de paz se está llevando en La Habana, Cuba, y hay unos puntos que pidió la guerrilla como reformas agrarias y diferentes reformas, pero ¿de dónde va a salir la plata? Recordemos que el presidente Santos quería poner una ley que era impuesto a la riqueza, ¿cierto? Porque lastimosamente aquí en Colombia los ricos no pagan impuestos. Dejan que pasen 10 años y luego prescriben los impuestos para luego hacer una refinanciación de los impuestos de esos 10 años y resultan pagando es nada. Entonces Santos quería poner una ley a la riqueza, pero como los senadores son los ricos,
No, ¿cómo lo vamos a aprobar? Entonces no pasó en el Senado, la tumbaron, mejor dicho, no hubo nada que hacer. Entonces eso es uno de los problemas de que tiene el proceso de paz. Porque, bueno, la guerrilla ha luchado 50 años, 60 años que para cambiar el país y todo esto. Pero ya ahora está en ese proceso de paz y va a entregar las armas. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Todo igual? Entonces, ¿para qué esos 60 años que lucharon? Perdieron el tiempo. Pasa como cuando el M-19 se entregó fue al gobierno y el gobierno no cumplió la reforma ni nada, todo siguió igual. La misma corrupción, la misma politiquería. Entonces, es terrible. La guerrilla quiere participar en política y muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo es posible que los terroristas de la FARC van a participar en política? Pues yo le cuento una cosa a todos los televidentes que nos ven a esta hora por el canal, que actualmente en el país los paramilitares están haciendo política y siguen haciendo política. En las ciudades, en los departamentos, los paramilitares van a poner sus gobernadores, sus alcaldes, sus concejales, sus diputados. Entonces, ¿por qué se escandalizan que porque un guerrillero que ya cumplió un proceso de paz vaya a hacer política? O sea, que aquí han venido haciendo política los paramilitares desde hace tiempo. Y cuando hubo el proceso de paz de los paramilitares con el gobierno, que de hecho también fue como una tradición que se hizo así porque les dijeron que no los iban a extraditar y al último resultaron los máximos jefes extraditados. Fue una tradición que le hizo el gobierno. Los paramilitares estuvieron en el Senado de la República hablando y todo el Senado lo aplaudió. Pero ahora se escandalizan que porque la guerrilla va a ser política. No, pero si eso es un acuerdo de paz, ¿por qué no se respeta ese punto? Pero hay una cosa que uno ve también, sobre todo esto de que la guerrilla vaya a participar en política, y es que cuando alguien quiere cambiar las cosas en el país, no se puede salir de las leyes y todo eso, porque si no la Procuraduría se la monta. El procurador se llama Alejandro Ordóñez. El procurador tiene la función de defender los derechos de todos los ciudadanos, pero en realidad los viola. Esa es la realidad de la Procuraduría de Colombia, es que viola los derechos de todas las personas. El procurador es homofóbico, odia a los homosexuales, es aferrado a la iglesia, a lo que dice la Biblia. No tengo nada en contra de la iglesia, ni mucho menos, pero todo al extremo es malo, todos los extremos son malos. Entonces el procurador es de esas personas que se aferran a la Biblia y todo eso, y es lo que diga la Biblia. Al fin es un conservador que quiere conservar todo como está. ¿Y cómo vamos a conservar las cosas como están si las cosas están mal? Que si las cosas estuvieran bien, pues conservémoslas como están. Pero es que las cosas están mal, hay corrupción. Los de cuello blanco siguen llevándose la plata de nosotros, siguen desangrándonos los impuestos. Seguimos en dignidad, y muchos millones de veces toca decir dignidad, porque a las personas indignas les duele que se mencione esa palabra. Estamos hablando sobre un tema, sobre el proceso de paz. Estamos hablando de que la guerrilla quiere participar en política, de que en el proceso de paz cuando hubo con los paramilitares ellos ya participaron en política, de que hay personas guerreristas como Uribe que quieren la guerra porque ellos son los que viven de la guerra, que hay pobres que quieren la guerra cuando ellos son los que van a la guerra. Es algo contradictorio, ¿no? Y hay una cosa que dice la doctora Edith Abella. Ella fue concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y sufrió un atentado terrorista con un rocket y por eso tuvo que ir al exilio. Ella volvió de nuevo otra vez porque el partido político al que ella perteneció y cuando fue concejal recuperó la personería jurídica del Consejo de Estado. En el año 2003 estoy hablando. Entonces volvió la doctora Edith Abella y ella dijo algo hace poco, anoche lo escuché, que dijo: ¿cómo es posible que un congresista que prácticamente va a dormir a las plenarias gane más que un campesino, que un trabajador? Esto tiene que cambiar, ella dijo eso. Aquí vemos las cosas, el país está al revés. Los campesinos son los trabajadores más importantes que tiene una sociedad, porque son los que nos llevan los alimentos 3 veces al día: desayuno, almuerzo y comida. Mientras tanto que el politiquero es el que nos quita la plata de la comida. Por eso, cuando hubo el paro agrario, fui uno de los que apoyó ese paro,
fue algo justo que se tenía que dar. El gobierno no cumplió nada, para nada. Antes encarcelaron a los líderes de las protestas, porque todo el que proteste en este país o quiera el cambio es tildado de terrorista, por el mismo sistema, por la misma gente, por la misma ignorancia de las personas que no saben, que no piensan en otra cosa que sigamos lo mismo. No. Entonces el proceso de paz se está llevando a cabo en La Habana, Cuba. Estuvo ya Timochenko allá, se dio la mano con el presidente Santos. Ya se confirmó que Timochenko salió de Venezuela, pero porque Venezuela es un país que garante del proceso de paz. Muchos se escandalizaban por eso, que por qué el jefe de la guerrilla salía de Venezuela, pero es que Venezuela es garante del proceso de paz. Entonces, ahí no, y además también salió con permiso del gobierno, obviamente, porque no va a poder salir así porque sí. Entonces se dieron allá la mano, fue algo histórico, fue algo que registraron todos los medios mundiales, algo como impactante, eso pasó, oye. Algo que no se esperaba, ¿no? Porque que se dieran la mano y todo eso. Pero uno se pregunta, pero ¿por qué Santos quiso este proceso de paz, quiso todo esto? Santos sin duda es un hombre neoliberal, oligarca, rico, de la rancia, que siempre han gobernado. Porque aquí la familia llevan gobernando aquí más de 200 años, las mismas familias. Y el que quiere, otra familia que quiera gobernar acá, o lo matan o le roban las elecciones. Como a Rojas Pinilla. A Rojas Pinilla le robaron las elecciones en un avión. Iba ganando y cuando aterrizó el avión, perdió el hombre. Perdió de un momento a otro. Oiga, pero uno dice, uy, pero ¿cómo así que el avión llevaba ya ganando a Rojas Pinilla y cuando baja ya? Entonces, ¿qué hicieron ahí? Cambiaron los votos y lo robaron. Lo robaron fue de frente. Así como debe ser, mire. Ese robo fue organizado por los partidos tradicionales, por los que siempre han gobernado. Y él prefirió, pues, para que no lo mataran ni nada, pues alejarse de todo eso. Entonces, ahí le robaron las elecciones y ahí fue en donde nació, de ese robo, nació el MI9, a raíz del robo de esas elecciones. Entonces, Santos inicia este proceso de paz, que hay que aplaudirlo, hay que respaldarlo, ¿cierto? Muchos dicen, ay, pero es que la paz no se va a lograr porque la paz se inicia de cada uno. Sí, pero es que ya es hora de que pare tantas hostilidades. Ya menos mal y hay que celebrarlo. Ya hoy en día ya no se ven bombardeos, ya no se ven muertos. Ya prácticamente el conflicto ha terminado entre el gobierno y la FARC. El conflicto ya bajó. Ya eso es una realidad, eso ya va a firmar ahora. Pero lo que me vengo es algo que yo digo, la paz y los compromisos que requiere la paz. Es que la paz no es simplemente ir a firmar que se acabe el conflicto, porque la paz nace de una justicia social, nace de la dignidad que se le da al trabajador, de la dignidad que se le da al campesino, de la dignidad de que se le da a cada ciudadano. De ahí nace la paz. Sí, porque lo que firmó en La Habana ya es la terminación del conflicto. De ahí nace la paz, de respetarnos todos y todas, de que el político no se robe la plata, porque el político cuando ya está robando la plata ya está generando conflictos, porque al no llegar la plata a la sociedad, las personas que no tienen oportunidad se van a ir a atracar, a robar, a extorsionar, cantidades de delitos que puedan cometer. Ese es el eje fundamental de la delincuencia, de la prostitución, de los extorsionistas, es la injusticia social. Porque es algo chistoso que diga el uribismo que esto se va a acabar, la delincuencia, la guerrilla se va a acabar a punta de plomo. Es pura mentiras. Yo me preguntaría, si Uribe acabó con la guerrilla, ¿quiénes son los que estaban negociando en La Habana? ¿Será que eran los Teletubbies? ¿Quiénes eran? Pues era la guerrilla. No acabó con nada. Son los shows mediáticos. Se implementó porque en el gobierno de Uribe hubo una cosa que le daban un bono al militar que matara a un guerrillero. Y con esa circular que sacó la presidencia, se implementaron los falsos positivos.
Matan a los campesinos, los vestían de guerrilleros y luego les ponían las armas. Y hubo una de los que estalló el escándalo de los falsos positivos, fue que le pusieron el arma equivocada en la mano equivocada al paciente. Él era zurdo y la pusieron en la derecha, entonces la familia, pero ¿cómo? Si él era zurdo. Entonces empezaron a investigar y ¡pum! Reventó ese escándalo. Los falsos positivos, un acto terrorista, hay que decirlo, terrible, es rechazable. La paz ante todo requiere también un compromiso de los docentes. Porque hay docentes, bueno, no vamos a decir que todos, ¿no? Porque aquí no vamos a decir que todos, algunos, oíganse bien, algunos directivos de colegios les gusta llevarse la platica de los estudiantes, sí, eso que llega cada año, que en Flandes llega en un colegio 80 millones, 120 millones. De esa plata, entonces cuando va a haber un contrato, entonces le dice el amigo al rector, oiga, deme usted ese contrato y yo le voto ahí el 10%, 15% del contrato. Y así es, ahí ya nos están robando. La paz también requiere un compromiso de las docentes y los docentes, de que den las clases, porque hay mucho docente que va, no da clases, entonces que también se den las clases. El sistema educativo en Colombia nos roba mucho, a todos y a todas. Yo me siento robado, estoy en 11 grado y me siento que el sistema educativo me robó. Me robó porque yo no sé, lo que uno sabe es porque uno lo aprende por ahí, pero en realidad el colegio le da a uno unas bases, pero le coarta mucho el pensamiento a uno porque toca seguir unos lineamientos. Hay un filósofo que se llama Althusser, que hablaba de los aparatos reproductores ideológicos del sistema. El colegio también es un aparato reproductor ideológico del sistema, un aparato reproductor de lo que estamos viviendo acá, de que todo sigue el continuismo. Y decía Stanislao Zuleta, un filósofo, decía que la educación, el profesor, era un campo de combate para cambiar y transformar la sociedad, que requería un compromiso. Hay una carta a los profesores, se llama el escrito de Stanislao Zuleta. Entonces, requiere un compromiso del Estado. Cuando hablo de un compromiso del Estado, es en la inversión hacia el agro, porque recuerdo la frase que dijo cuando hubo el paro agrario, que dijo Santos descaradamente por televisión, el tal paro agrario no existe, pero todas las calles estaban bloqueadas y ¿cómo así que no existía el paro? Existía. Eso hizo que los campesinos se emberracaran más. Entonces, el gobierno es el garante de la paz, más que un actor armado. Es que los problemas de Colombia no se solucionan que porque un actor armado no vuelva a disparar. Los problemas de Colombia se solucionan cuando se estén solucionando los problemas sociales, los problemas que nos aquejan diariamente, los problemas que vivimos hoy en día. El garante de que haya de verdad una paz es el gobierno. Mire que hay una cosa que, no me acuerdo la persona que decía, creo que es un filósofo de acá de Colombia, decía, Colombia invierte más en hacer cárceles que en hacer escuelas, hacer colegios, que en la educación. Colombia invierte más en la represión que en la educación. Porque hay países que ya no tienen cárceles. Sencillo. Porque le invierten a la educación. Le apuestan a la educación. Es que la paz también es una educación digna. Hoy en día hay colegios que ya se están cayendo. Hablan de la jornada única, pero ¿en dónde van a meter toda una jornada si ya los colegios están cayéndose? Eso es algo patético, que les vamos a dar comedores. No, primero entonces inviértale a los colegios y luego hablen de jornada única. Pero la jornada única en realidad sería un fracaso, porque yo creo que no es tanto las horas que le pongan más a la educación, sino la calidad que se dé en la educación. Que se está acá con 10 horas estudiar a alguien si no aprende nada. Lo mismo se da, la misma cosa da. Entonces, la paz es una educación digna, es una educación accesible al pobre. El gobierno dice que la educación es gratuita. Vamos a revisar la educación de Colombia.
Es que cuando se habla de una educación gratuita es que tiene que incluir esto. Es que a los estudiantes les deberían dar un desayuno, ¿sí? Cuando van a iniciar las clases, y un almuerzo cuando se terminan las clases, porque lastimosamente, producto de los ladrones de cuello blanco que se roban la plata de nuestros impuestos, hay niños que van a estudiar sin comer. Hay niños que van a estudiar sin comer. Entonces esto no es lo mismo como que alguien nutrido que vaya a estudiar va a aprender mejor que alguien que esté desnutrido. Le doy un ejemplo de la máxima pobreza que vive el país. La Guajira. Los niños se mueren de hambre. Y hay una cosa que me llamó la atención y una reflexión que hice. Cuando lo del problema de la frontera de Venezuela con Colombia, Álvaro Uribe Vélez gastó 500 millones de pesos con todo su esquema de seguridad, con todo el avión, porque él no anda por ahí. No, él anda en avión cuando se va a trasladar de ciudad a ciudad. No es cualquier cosa. Y esa plata la pagamos nosotros, obviamente, ¿no? No la va a pagar él porque, ¿qué tal? Es el robo. Entonces él llega a Cúcuta y da como 5 mercados de 100.000 pesos, son 500.000 pesos. Y yo digo, si Álvaro Uribe Vélez de verdad quisiera el pueblo colombiano, ¿por qué no hay aboga por los niños de La Guajira? ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque los niños de La Guajira no producen votos. Pero como los que estaban en Cúcuta sí producían votos, entonces por eso él se fue allá. Eso se llama oportunismo. ¿Sí? Eso es lo que él hizo, un oportunismo. Y alborotar más la hoguera, porque cuando él se fue a hablar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entonces se embarrascó más. Digo, no, este man, ¿cómo me va a venir aquí a mandar, me va a meter los dedos a la boca? Yo no le obedezco lo que usted me diga. Entonces lo que hizo fue alborotar antes todo. Entonces, ¿para qué iba por allá? No había necesidad de que Álvaro Uribe hiciera presencia en Cúcuta. ¿Sí? Porque primero nos desagró a todos nosotros. A mí me duele todos los días la espalda, todo el pecho, todo cuando escucho un caso de corrupción. ¡Oh! Me coge y me da... La corrupción nos tiene a todos como que enfermos. Cuando hay corrupción... A todos no. Bueno, cuando hay corrupción uno se siente mal, que le están quitando algo de uno. Somos minoría. Somos minoría los que estamos contra la corrupción. Claro. La mayoría le gusta la mermelada. La mayoría. ¿Pero por qué la mayoría le gusta la mermelada? Por la falta de dignidad. Por la falta de dignidad. Yo creo que todo lo que está viendo también el pueblo colombiano es la pérdida de los valores. Y yo le decía en el pasado programa que la dignidad es el que recoge todos los valores. Una persona digna no se deja comprar, una persona digna respeta, una persona digna hace que lo respeten. La dignidad es el eje fundamental de todos los valores. Del respeto, de la honestidad, de todo esto. Entonces, nosotros, yo creo que la paz es algo que requiere un compromiso de todas y todos, pero que se solucionan los problemas sociales. La cuestión es de dónde va a salir la plata para el proceso de paz, ¿cierto? Para que se dé una paz exitosa, para que se den las reformas agrarias, para que se den todas esas reformas, para que los trabajadores vivan con dignidad. La plata, así lo digo, debe salir. ¿Sabe quién debe salir la plata para el proceso de paz? De los grandes ricos que no pagan impuestos en el país. Porque ellos dejan 10 años y luego hacen que prescriba todos esos impuestos, refinancian la deuda y no pagan casi nada. Y esa plata también debe salir de las notarías. Una notaría en Bogotá al día está produciendo 100, 200 millones. Pero esa plata no entra al Estado, no entra al gobierno. Entra a los bolsillos de ellos, del político que le dio el puesto al notario. Eso es una realidad. Las notarías se han vuelto otra entidad corrupta. Ahora el notario tiene que dar al político que lo nombró. Entonces, ¿por qué mejor no dan esa plata al gobierno para que se hagan las inversiones? ¿Por qué el rico, el latifundista que tiene tantas tierras, por qué no paga? Y por qué el pobre, que vive en una pobre casa, tiene que pagar siempre los impuestos y si no lo paga, lo embargan? Tiene que pagar el recibo del agua puntual porque si no, mire. Se la mochan. Pero el personaje que es indigno y que es amigo del alcalde no paga agua. ¿Quién dijo eso por qué va a pagar agua? O sea, eso está contrabando.
No es que yo soy amigo del alcalde, entonces yo no pago agua. Así pasa. Entonces, los alcaldes también, con eso de alcahuetearle a la gente que no pague, no, todos tienen que pagar como es, ricos y pobres, todos en la cama o nadie en la cama. Como la muerte. Así es. Otro método corrupto que hay en las administraciones municipales es lo de la entrega de licencias para las construcciones. Yo me pongo a mirar, yo soy de Flandes, yo me pongo a mirar en Flandes, me pongo a mirar los conjuntos y me pongo a mirar el acueducto que hay en el municipio. El acueducto ya no da la cobertura para que hagan más construcciones. Pero usted mira en cada conjunto y en cada conjunto tiene, cada alcalde de hace 10 años tiene casa. Claro, pues el constructor le da una casa a cada alcalde para que le dé la licencia y le aumenta una platica. Y a él no le importa que nosotros nos quedemos sin agua 8 días, que hemos estado 8 días, 10 días sin agua. Y con ese calor a 38 grados, uno ya provoca es como irse a tirar al río Magdalena, pero el río Magdalena también seco. Uno así, uno dice, ¡ay! Y una cosa que yo siempre me cosco, la vía principal que hay de Flandes, que vamos a tocar el tema de Flandes, es la vía al aeropuerto. Es donde se hicieron los primeros pasos a la aeronáutica civil, porque ahí queda al pie del río, pasa, ¿cierto? Por Flandes, entonces ahí llegaban y aterrizaban los aviones y todo el cuento. Hoy en día la vía al aeropuerto está destrozada, no tenemos acueducto, alcantarillado. Cuando llueve, Flandes se inunda, colapsa todo, es un desastre. Pero uno va al campo y siguen haciendo más construcciones, más conjuntos residenciales. Y entonces yo me pregunto, ¿pero a dónde va a salir? ¿Dónde va a caer esas aguas negras de los conjuntos residenciales? Fácil, cogen un tubo y las echan a las quebradas que hay en el campo y se dañan y dañan el medio ambiente. ¿Fácil? No, yo destruyo, claro, como a mí me importa nomás la plata, entonces yo voy y destruyo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Como no hay acueducto, entonces se echan todas las aguas negras a las quebradas y todo eso. Entonces el día que nos quedemos sin quebradas, ¿qué vamos a hacer? Es un problema que también es por la corrupción, el medio ambiente también está así por la corrupción. Ahora toquemos en el contexto nacional sobre el medio ambiente, vamos a tocar un poco sobre el medio ambiente. Porque tener un medio ambiente digno también es la paz. Vamos a tocar el medio ambiente. Las megaminerías, las grandes multinacionales. ¿Qué hacen las grandes multinacionales? Llegan a Colombia, no pagan un absoluto impuesto, extraen el oro, nuestras riquezas, dan unos miserables puestos a los colombianos. Y ellos se llevan el billete y se van para otros países y allá van y viven ricos. Y nos dejan acá el daño ecológico. La minería es lo más dañino que puede haber para el medio ambiente porque para sacar oro se usa mercurio. Llega donde hay eso en la minería, el agua es oxidada, no se puede tomar. Pero como al gobierno le dan plata, por eso él deja, porque seguro va a dejar sin que le den plata a él. Pero esa plata no entra a la nación, sino entra a los bolsillos de ellos. Entonces ahí también la nación está perdiendo. ¿Por qué la China hoy en día es desarrollada? Porque la China, cuando fue a entrar Coca-Cola, la China le dijo, no, pero venga, aquí nosotros somos muchos millones de habitantes, ustedes van a vender una Coca-Cola al día, ¿cuántos no se hacen al día? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros lo dejamos entrar, pero si nos enseña a hacer gaseosa, no la misma, enseñan a hacer gaseosa. Y así fue, le enseñaron a hacer gaseosa. Allá hay fábricas de gaseosa chinas y también está Coca-Cola. Pero no la dejaron entrar porque sí, es que aquí en el país entra el que quiera. Entra McDonald's, entra todos y aquí no pagan nada. Aquí no pagan impuestos, pero como son los que manejan el grupo financiero económico grande del mundo, que son de hecho los que deciden nuestras vidas, son los dueños de las grandes cadenas de televisivas, que eso es lo que estoy hablando yo acá, no me lo dejan pasar allá. Pues madre, eso es darle un yello a todos ellos. Entonces, de ahí podría salir la plata para los problemas sociales de este país. De las notarías, porque se la roban, ¿cierto? Entonces sí, invertirían. Y hay otra cosa. Uno dice, pero bueno, ¿por qué tanta corrupción? Y tanta cosa. Pues hay una cosa que se llama en los municipios que es el personero y la personera. A nivel nacional el procurador. Pero resulta que el personero y la personera lo elige el concejal. Y el personero es el que tiene que vigilar al concejal. Entonces, ¿qué va a vigilar si el personero va y le pasa plata al concejal para que lo elija? Es tan irónico eso, que vivimos en una democracia. ¿Cuál democracia es esa? La democracia de que yo lo elijo y usted me juzga. ¿Qué es eso? Por eso es que hay corrupción, por eso hay concejales ladrones. Porque
ellos ya han pagado el favor, ¿cierto? Ya han hecho el favor, entonces ya no los pueden juzgar. Entonces, ¿qué hace un personero en los municipios de La Paz? Está hablando por celular y hablando paja y no soluciona nada, no hace nada. Como la Defensoría del Pueblo, también un saludo a la bandera. ¿Eso Defensoría del Pueblo de qué? Defensoría, pero quién sabe, los ricos, yo creo, de ellos mismos. Seguro a un pobre lo van a defender, la Defensoría del Pueblo. O seguro la Procuraduría va a defender a un pobre cuando la Procuraduría ha absuelto a corruptos que se le han comprobado en la Fiscalía. ¿Los ha absuelto? Los ha absuelto así. Venga, porque usted, amigo mío, somos del mismo partido político. Porque esos cargos de la Procuraduría, la Contraloría, se han vuelto ya políticos, entonces ya, eso ya no juzgan a nadie, eso ya cualquiera hace lo que sea, ¿sí? Aquí en Colombia robar se ha vuelto legal, porque aquí nadie vigila, se ha vuelto tan legal. Y cuando hay veedores, que son buenos, pero son muy pocos, y denuncian, esas denuncias duran en procesar quién sabe cuántos. Por ejemplo, cuando tenían que destituir a un alcalde de Flandes, el procurador lo destituyó 10 días antes de que acabara el mandato de él. Claro, como era el amigo, él no lo podía destituir antes, pues no es que era el amigo. Entonces, la corrupción del país, todo es institucionalizado. Ya la corrupción es algo que ya viene de todas las instituciones y todo, y que es muy duro de combatir. Para combatir la corrupción se toca reformar todas esas cosas que juzgan a los servidores públicos. Y hay una cosa que yo tengo que decir acá, y no se me puede pasar. Los gobernantes no deberían ganar sueldo. ¿Por qué? Antes se trabajaba a honoris causa, ahora no. Ahora se trabaja a honoris plata. Antes era honoris causa. Los gobernantes no deberían ganar nada, ni un centavo. Es que la política hace para servir a la gente, dijo Pepe Mujica. Entonces, ¿por qué ganan? No, quitemos el sueldo a toda esa gente. ¿Qué tal? Que trabajen como todos. Que trabajen. Si los políticos, ¿por qué no pueden trabajar? Solo tienen que mover la lengua ya hablando paja y aprobando cosas. No ganen sueldo, papá, quiten el sueldo. Político, el alcalde no debería ganar sueldo, ni el concejal. No, ¿por qué? Si supuestamente le va a ayudar a la comunidad y va a resolver los problemas. No, eso no, son cuentos ahí. No deberían tener sueldo los gobernantes, si aquí lo digo. Un ejemplo mundial de anticorrupción, de dignidad, se produjo en Uruguay. Se trata de José Pepe Mujica. Él fue guerrillero, estuvo 10 años preso. Luego fue presidente, él ganaba 27 millones de pesos mensuales. De los 27 millones, él solo cogía 3 millones. El resto de plata lo invertía en el pueblo. Eso se hicieron muchas viviendas, muchos subsidios, porque toda la plata de él y lo del gobierno que llegaba, la plata de la nación, se invertía en la gente. No tenía guardaespaldas, tenía un carro viejo, carro como de hace 60 años. Le ofrecieron $1 millón a Pepe Mujica y él dijo, no vendo mi carro. No, mi carro me da la dignidad. Y él no vivía en un palacio presidencial como viven acá en Colombia y viven en otros países. Él vivía en una finca. Vivía en una finca sembrando, en una finca en un garaje ahí viejo y todo. La mujer era senadora cuando él era presidente. Y Pepe Mujica es un man hasta profeta, el hombre salió. Porque cuando hubo el mundial, lo de Uruguay, Pepe Mujica insultó a los de la FIFA. Les dijo, es un mango de viejo no sé qué. Y resultó que sí, que la FIFA después, que los mundiales, que partidos amañados y todo. Pero eso ya sabía, obviamente, ¿no? Eso ya la venía diciendo hasta Maradona hace años, de que en la FIFA también había corrupción, pero como nada pasó. Entonces hubo un escándalo mundial por eso, pero ya Pepe Mujica lo había dicho y nadie le puso cuidado porque es un viejo loco. Porque el que dice las cosas así es un viejo loco, es quién sabe sacado de dónde. Pepe Mujica es un ejemplo de dignidad. Acá en Colombia, vamos a mirar dignidad. Yo no sé, pero aquí en Colombia no he visto el primer gobernante que deje su sueldo para dárselo a la gente. Esperemos a ver qué pase, qué sucede. De pronto aquí el director del canal de pronto puede hacer eso en un futuro. Que deje su sueldo, que Henry que deje su sueldo. Y ya me está mirando como que, uy, no mentira, sí. Entonces, esa es la persona digna. Entonces toda la corrupción ya está institucionalizada y todo esto. Entonces la paz, para que haya paz en el país, debe haber justicia social. Eso ya hoy en día ya no hay estabilidad laboral para los trabajadores. ¿Quién Dios son? Los trabajadores ya son como cualquier cosa. Cuando los trabajadores deben ser lo más preciado que debe tener una nación, porque son los que hacen que fluya el país.
Entonces, creo que la paz, ya lo había dicho, empieza por la justicia social, se empiezan solucionando todos los problemas que tenemos y se empieza también de parte de la voluntad del Estado. No, pero ya le están dando muy duro a los corruptos, le están dando muy duro ya. Ya comenzó. Todos los días es uno, todos los días. Todos los días cae uno. Todos los días cae uno, está bien. Pero todos bueno, los días. hablamos de... Oiga, pero cae uno y nacen como 20 todos los días. Pero bueno, era que antes nacían 50 y no caía ninguno. Sí. Pero hoy sí, ¡pah!, van cayendo. Sí, y al menos el que ya denuncia ya no lo están matando así como antes. Exacto. Por la cuestión de los derechos humanos y, Sí, ya, y sí. tanta cosa que hay, que ya está Ha delicado cambiado eso. mucho, sí. Ha cambiado mucho. El país ha cambiado para mejorar, hay que decirlo así. Y hay una cosa que mucha gente decía, pero yo cuando hubo las elecciones de Zuluaga y Santos, y no es por parcializarme mucho, pero yo creo que era mejor Santos que Zuluaga, porque Zuluaga representa, es un extremismo, una cosa que... Ah, no, es que Santos buscó. Santos es más como... O sea, Santos con el proceso de paz, aunque también hay corrupción en el gobierno de Santos, obviamente, lógico, ¿no? pero Santos con el proceso de paz, bien, chévere. Y que no están matando a la gente, porque antes era una Claro, cosa, los falsos antes positivos. era una cosa del Claro. gobierno institucionalizado, que iban y sacaban a la gente de las casas y los mataban porque Los sí. falsos positivos. Los falsos positivos, las chuzadas del DAS. Pero hoy en día ya lo escuchan a uno todo lo que hable por Agroingreso teléfono. seguro, Y que no está ni agroingreso seguro, sino agroingreso el inseguro. señor de la paz. Grababa Álvaro Uribe Vélez cuando iba en el avión rumbo a Flandes, que estuvo allá respaldando a la candidata del Centro Democrático. Decía en el avión, porque yo me puse a revisar el Twitter a ver qué dijo. Sí. Decía en el avión, ¿cómo es posible que el fiscal esté juzgando y esté diciendo que todos los funcionarios de mi gobierno han sido corruptos? Pero si ya han probado eso. Claro, ya, uy, Pero por favor, porque tan descarado que una persecución. Entonces yo le escribí a él, ahí en el Twitter le escribí así. Escribí, pero señor Uribe, pero usted perseguía a la gente, ¿usted por qué ahora habla que lo están persiguiendo? No. Y él habla de impunidad, Álvaro Uribe Vélez habla de impunidad, pero ¿cuánta impunidad no se le ha dado a los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que hoy en día están en Estados Unidos, como André Felipe Arias, como el asesor Luis espiritual? Carlos Restrepo. El asesor Ah, espiritual. y Hoyos. Luis Enrique Hoyos. Hoyos, Luis Alfonso Hoyos. Luis Alfonso Hoyos. El Restrepo, el de la falsa desmovilización. Todo eso fue un show para decir que Uribe está dando resultados y nunca dio resultados, porque para ellos es un secreto, la guerrilla sigue. Y así tenga 2.000, 3.000 hombres, pero ahí siguen. Uribe no los pudo acabar. Es que la mejor manera de acabar un grupo de esos ya No, y es que dialogando. mientras haya inequidad social, Es que hay gente que... uno y nacen otros, con otros nombres. Claro, cuando haya injusticia social, siempre se va a dar. Ese es el caldo de cultivo. Entonces, eso era lo que yo decía, la paz y el compromiso que requieren. Si el gobierno quiere una paz verdadera, tiene que primero fijar que hay 30 millones de colombianos que son capaces de hacer lo que sea para llevar la comida a la casa. Y cuando hablo de eso, es gente que está aguantando hambre. De personas que le han frustrado sus sueños, sus metas, porque los de arriba se han llevado todo para ellos en sus bolsillos. Y ya para finalizar, doy este último mensaje. ¿Cómo es posible que las personas vayan a votar o vayan a creer en una persona, en un candidato que invierte miles y miles de millones de pesos en una campaña, cuando en un mes no va a ganar miles y millones? La persona que invierte miles y millones en una campaña es porque va a ir a robar y va a sacar la plata a él. Muchas gracias a Henry Cárdenas Meneses Televisión. Me despido. Pero no se lo olvide. No se lo Recordar. olvide que hay que hablar con Dignidad y con seriedad. seriedad y no que me contaron, me dijeron, presumiblemente. Presuntamente, yo lo puedo decir presuntamente. No, porque esa palabra. Claro, nosotros esa trabajamos bajo venga, presuntamente. esa palabra ha hecho que todo el mundo hable presuntamente. Entonces, lo que usted habla acaba con la gente también. Pues yo le digo presuntamente, a mí ya no me pueden decir nada. Pero eso lo hacen los. Porque yo lo estoy haciendo dudando. Pero pila porque eso lo hacen los corruptos. Presuntamente. No, pero yo manejo eso porque yo no señalo así mucho. Bueno, yo manejo el entonces, presunto. Pero si usted dice las cosas como el caso Ado, por ejemplo, usted tiene muchas fuentes serias como es El Tiempo, El Espectador, la revista Semana, Las Dos Orillas, hay muchas revistas, lo que hablan los políticos, por ejemplo, lo que hablan todos esos senadores, uno lo retoma y eso es lo que uno los hace visibles
Listo. Entonces fíjese que en esa forma usted Que de referencias. se blinda, ¿ya? Y de eso hay temas, lo que usted quiera. De eso hay temas todos los días. Todos los días hay Todos los días casos. hay temas para hablar de contra la corrupción. Bueno, amigas, en todo caso, me gusta que esté otra vez en su programa Dignidad, Dignidad, Y que hoy le dimos Dignidad, duro a los corruptos. y que le sigamos dando duro a los Les ladrones, dimos así. ladrones de cuello blanco. Les cayó esto como... Oiga, recuerde que ya no le puede decir rata porque las ratas tienen dignidad. Sí, sí, ¿ya? claro. No, ya es ladrones de cuello blanco, ya no es rata porque Aquí en la- Colombia se alimentan como en una China. una rata se Ay, puso no, ya brava, me ¿se lo perdí. supo? Ah, sí, sí. Una rata dijo, no me comparen con los ladrones, no digan más rata que nosotros. Nosotros no. Nosotros tenemos dignidad, ¿cierto, Pero, Galvez? entonces ya no se puede decir rata porque la rata tiene más dignidad que los... Espero yo tener dignidad. Y si no es así, pues al mismo tiempo me juzgarán si llego a ser indigno. Usted es de Flandes, ¿sí o no? Sí, yo soy de Y Flandes. usted es de pueblo porque dice dignidad. En cambio la gente de la ciudad decimos Ah. dignidad. Entonces usted... Yo soy es de pueblo, dignidad, Por eso dignidad. lo conocí que era de pueblo, porque el de pueblo casi no habla bien. ¡Ay, no! Y los de la ciudad son los doctores que lo gobiernan. Oiga, ¿Sí ve que es de pueblo, sí o no? Mire, hasta el hombre, vea. Hasta el hombre... el hombre que está de Bueno, dígame. interaseo. Venga, ¿es de pueblo o no es de pueblo? Ah, que sí es de pueblo, ¿decía? Mire, estos tipos... Está trabajando bravo este hombre con esa máquina, vea. Tienen dignidad. Vea, chévere. Muy bien. Y al menos ya pueden hacerlo con más dignidad con eso. Claro, dignidad. No, con todo, el trabajo es digno. Bien. Bueno, hagan allí para sacarlo, vea eso, allí, ahí. ¡Eso! Eso, digan aquí. Futuro del país. Eso, muy bien. Bueno, Henry, entonces Sí. agradecimiento a ustedes, Ujú. a todos los televidentes que ven este canal alternativo, este medio alternativo. Lo que ustedes ven acá no lo van a pasar nunca por los grandes medios de comunicación, porque allá hay una gran manipulación. Gracias a Henry Cárdenas Meneses Televisión por permitir estos espacios alternativos de comunicación. Mi nombre es Juan David Cetina Parra, me pueden encontrar en Facebook como Juan David Memo Cetina Parra, este video lo pueden encontrar en el lance de Henry Cárdenas Meneses Televisión, me pueden encontrar a mí en Twitter como @notiflandes y me despido.